medio de la predicadora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Buenas tardes. Dios es santo, santo, santo y maravilloso. Sean todos bendecidos en esta tarde. Saludamos a los pastores, a los que están conectados. Y le damos gracias a Dios por estar aquí. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Esta es mi Biblia. Y yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está abierta, que tengo un corazón receptivo para recibir tu palabra, que nunca jamás saldré de aquí siendo la misma persona, porque la palabra que yo recibo hoy me transformará, me cambiará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Pueden sentarse. Pueden sentarse, hermanos. Dios es maravilloso. Es bueno, estoy agradecida con Él por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo en Cristo Jesús. Vamos a tratar un tema hoy con el que el Señor ha estado tratando conmigo desde hace mucho tiempo. Me ha enseñado y hoy yo quiero compartir con ustedes esta palabra. Si vamos a titularlo, sería este el título: El pecado que mora en mí. Y vámonos a Romanos 7:17. Romanos 7:17. El pecado que mora en mí. Dice así el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si nos vamos al verso 20, dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vámonos a Romanos 3:23. El Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo acá en el libro de Romanos habla acerca del pecado, de cómo lidia el hombre, el ser humano, con el pecado. Es un conflicto que hay desde la caída de Adán. Vamos a hablar acerca del origen del pecado, la extensión del pecado y las consecuencias del pecado. Dios ve, vamos a verlo acá. Dios ve al hombre pecador. El hombre cayó desde la caída. Y nosotros, la iglesia redimida, los santos, amén, los que somos santos, tenemos que ver al mundo como Dios lo ve. Hay un mundo pecador. De allí nos sacó a nosotros el Señor. De allí nos sacó el Señor a nosotros. Y nosotros tenemos que ver al mundo como Dios lo ve. Porque si no lo vemos como Dios lo ve, no estamos advertidos acerca de las consecuencias del pecado, hacia dónde va la gente, hacia dónde va el mundo, porque ya estamos tranquilos con nuestra salvación, porque supuestamente somos salvos. Y digo supuestamente porque vamos hoy a tratar con nuestro pecado. Si es que hay pecado en nosotros. Si no, gloria a Dios. Pero tenemos que trabajar porque de acuerdo a la madurez que vivamos, de acuerdo a nuestro comportamiento, se mide nuestra santidad, por así decirlo. Si estamos en pecado o no estamos en pecado. El origen y la extensión y consecuencias del pecado. Nos vamos a Romanos 5:17.
Romanos 5:17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero dice así: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte. Cuando Adán desobedeció, sucedió la caída del ser humano. Allí entró el pecado. Y con el pecado reinó la muerte. Una muerte espiritual y una muerte física. Y no solamente entró la muerte espiritual y física, sino que también es lo que llaman el mal moral los teólogos. El mal natural. La gente se pregunta: ¿por qué tantos desastres? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué tantas enfermedades? Y eso es a causa del pecado. Eso es lo que llaman los teólogos el mal natural. Y fue a causa de la caída, por la desobediencia del ser humano, por la desobediencia de Adán. Allí entró el pecado. Ahora vamos a Efesios 2:3. Vámonos a Efesios 2:3 rapidito. Y vamos a hablar de la extensión del pecado. Tenemos que saber algo: el pecado se localiza en la carne. Y lo dice la Escritura. Efesios 2:3. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vámonos a Gálatas 5:16. Y vamos a tener eso allí. Éramos por naturaleza hijos de ira, porque hacíamos y andábamos en los deseos de nuestra carne. En Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sigue diciendo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Aquí está hablando el apóstol de un conflicto. El conflicto entre la carne y el Espíritu. Y por eso es que Pablo, si nos vamos a devolvernos acá a Romanos, por favor. Vamos a usar Biblia. Vámonos a Romanos 7 nuevamente. Pablo aquí dice, vámonos a partir del 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Repita conmigo: el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí nos vamos a detener. Porque la iglesia tiene esta duda o esta incertidumbre. Vivimos en pecado. Porque vamos a hablar a los creyentes, porque Pablo aquí le está hablando a los creyentes. Él no le está hablando a los que están allá, que no han recibido a Cristo. Él le está hablando a los creyentes. Y tenemos estas dudas: Señor, estoy en la iglesia, pero todavía tengo deseos carnales. Todavía vivo en lascivia. Todavía miro a la mujer del prójimo. Todavía digo mentira. Todavía lucho con deseos sexuales. Todavía lucho y veo pornografía. Todavía lucho y hablo de mi hermano. Todavía lucho con mi mente. Hay una ley de pecado que se rebela contra la ley de Cristo.
Y está allí. Y nosotros la ignoramos y venimos a la iglesia y oramos y danzamos y gloria a Dios y aleluya. Pero cuando llegamos a la casa, que estamos solo en nuestro cuarto, allí es donde se revela esa ley de pecado. ¿Y cómo hacerle frente a esa ley de pecado? Porque mucha iglesia viene y dice, no, pero es que Pablo dijo, el bien que quiero no lo hago. El bien que quiero no lo hago. Porque el mal está en mí. Entonces Dios me conoce y sabe que yo soy débil. Y así justificamos una conducta de pecado. Los creyentes. Cuando nosotros justificamos esa conducta, allí está reinando la muerte. Reina la muerte. Porque aunque andemos caminando, vivimos muertos en pecados, en delitos y pecados. Cuando ya el apóstol dijo que nosotros ya no tenemos que andar viviendo así. Porque no podemos, tenemos que por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Yo no sé cuál es tu pecado. No conozco el pecado del que está escuchando. Violencia, deseos de venganza, odio contra los padres, resentimiento contra los amigos, contra cualquier persona, el prójimo, se levantan en nuestros miembros. El deseo de fornicar, de adulterar, de mirar lo que no tenemos que ver, de escuchar lo que no tenemos que escuchar. Y el hombre se hace cautivo del pecado, dice la palabra, y se hace dependiente del pecado, porque la palabra dice que fuimos vendidos al pecado. Cuando Adán pecó, él nos vendió al pecado, vendió a la humanidad. Y ahora el pecado dice, ustedes son míos. Yo te compré. Adán los vendió. Y esa ley, por eso es que nosotros luchamos con el pecado, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos librarnos de ese pecado. Porque hay una ley mayor, es la ley del pecado, que funciona. Y el diablo está ahí, él sabe que tiene poder sobre todo aquel que ya cautivó. Le dice, te llevo preso, te llevo mío. Te llevo preso del adulterio, te llevo preso de la mentira, te llevo preso de la fornicación, de la prostitución, de la promiscuidad, te llevo preso de la mentira, te llevo preso del odio, del rencor, te llevo preso, eres mío. Y la gente dice, pero es que yo no sé cómo, yo sé que la palabra dice que tengo que perdonar, yo sé que la palabra dice que debo vivir en santidad, yo sé que la palabra dice que debo amar a mi prójimo, pero no puedo. No puedes porque es una ley que se revela contra el espíritu. Y en tu propia carne no lo vas a poder hacer. Porque yo estaba allí. Porque yo gusté, como dice la palabra, de la benignidad de Dios, de la salvación, y luego me aparté. Y yo pude vivir y no me alegro. Creo que fue el proceso más difícil de mi vida. Que no le deseo a nadie ese proceso. Pero le doy gracias a Dios que fue por el poder del Espíritu Santo que hoy yo puedo estar aquí y decir que soy verdaderamente libre. Porque lo vi cara a cara. Lo escuché cuando me decía, no vas a volver a predicar. Tú eres mía. Te deshice. Te hice caer. Te postré. Te avergoncé. Yo lo escuché. Y vivía en depresión, y vivía en odios, y vivía en rencores. El pecado, esa ley se reveló. Y me dijo, yo te cautivé. Te vendieron al mejor, te vendieron a mí. Y esa duda de decir, no, Señor, ya el Señor no me ama, ya no puedo más, ya no puedo. Y era verdad, yo no podía. El pecado se extiende en el ser humano a través de otro ser humano. Cuando tú toleras el pecado de tu hermano y cuando le sigues el pecado a tu hermano o a tu amigo o a quien sea allá afuera, o tu propio pecado, él se va extendiendo y te va haciendo dependiente de él. Porque hoy ves la pornografía. Y estoy hablando con iglesia aquí. Hoy ves pornografía.
Mañana vas y haces cosas indebidas y lo vuelves a ver. Y la palabra dice que cada vez más inventan cosas peores para pecar. Y eso es lo que vemos en el mundo. Cada vez más uno ve y escucha y uno tiene que limpiarse con la sangre de Cristo, porque cada vez inventan más pecado y le añaden pecado sobre pecado, porque el hombre se hace dependiente del pecado. Es como el adicto a las drogas, el alcohólico. Mientras más fuma, más quiere. Mientras más bebe, más consume y sigue dependiendo, y es algo como que no puedo, y es el deseo, es la ansiedad, porque es la ley del pecado. Y está allí activa. Y así se extiende el pecado en la vida del hombre. Y entonces ahora podemos entender que si nosotros aquí estamos luchando con un conflicto interno entre las tinieblas, teniendo la palabra, imagínense ustedes cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Entonces nosotros no podemos ser como el proverbio allá afuera que dice, un ciego guiando a otro ciego. No podemos ser la iglesia que vive en pecado, se justifica en el pecado, hace como el perro que vuelve al vómito. Y se los aclaro así, es el perro vomita y luego se come su vómito. Así es cuando nosotros pecamos. Es repulsivo delante de Dios. Y debe ser repulsivo para nosotros. Cuando el Señor nos saca del pecado y volvemos al pecado. Y sabemos que está mal. Y nuestra conciencia nos dice que está mal. Y nuestros pensamientos digan, porque dice que hacemos los deseos de la carne y los pensamientos. ¿Tus pensamientos cómo están? ¿En qué estás pensando? Porque tu pensamiento te va a llevar en cualquier momento a una acción. Y esa acción puede ser fatal, porque esa acción no solamente va a tener consecuencias en ti y en tu cuerpo, sino en la gente que te rodea. Son daños colaterales. Dios es bueno y maravilloso. El pecado infectó a la humanidad. Y es por eso que allí entró la iniquidad, la impiedad y la mentira. ¿Cómo un Dios bueno permite que pase todo esto? Se pregunta la gente. La impiedad, la maldad, la iniquidad. Y cuando hablamos de estos términos estamos hablando de gente que hace barbaridades, males, perversidades. Pero como yo nada más que estoy mirando el hombre de la otra, o aquel y me gustan todos y no hallo con cuál quedarme, o toco aquí, toco allá, a ver cuál cae. Pero alguno tiene que caer, alguna tiene que caer. Un espíritu de sensualismo en la iglesia. Los jóvenes, las mujeres aún. Porque de ahí me sacó el Señor, yo sé cómo es. Yo sé cómo es ese mundo. Y te engaña y te dice que tú eres bella, que tú eres hermosa, puedes tener lo que quieras a tus pies. Así le dijo Satanás al Señor Jesucristo: si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Si postrado me adorares. Cada vez que nosotros cedemos al pecado, cada vez que nosotros cedemos al pecado, el diablo se ríe. El diablo se ríe. Y le dice, es como que si le dijera al Señor: por estos diste tu vida. Por esta gente diste tu vida. Por ellos diste tu vida. La impiedad camina, habla y ríe. El pecado produce felicidad temporal y esclaviza. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en santidad? ¿No se han preguntado? Yo sé que aquí todos son santos, pero yo sé que todos luchan. Muchos luchan. Y yo les vengo a decir hoy, no para condenarles, ustedes no tienen por qué estar luchando porque ya Cristo los hizo libres.
Ya Cristo los hizo libres. Ahora, ¿cómo vivir en santidad? ¿Cómo decirle al pecado, mira, hasta aquí llegaste? No te enseñorearás más de mí, como lo dice la Escritura. No te enseñorearás más de mí, porque dice, no reine pues en vuestro cuerpo el pecado. Tienes que presentarlo como sacrificio vivo y santo delante de Dios, que es vuestro culto racional. Como instrumentos de justicia tenemos que presentar nuestros cuerpos a Dios. No con esa filosofía hueca que dice, no, es que peca el cuerpo, pero yo sigo amando a Dios. Vámonos aquí a donde dice el 7:24, porque el mismo apóstol se responde, él se paga y se da el vuelto. Dice, gracias doy a Dios, porque dice, miserable de mí. El 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Pero ya va, quédense quietos porque de allí es donde sale. Pero a la carne sirvo la ley del pecado. Mientras que no te haces de la justificación. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Vámonos a Gálatas otra vez. Gálatas 5. Y dice así. A partir del 14. Porque Pablo es maravilloso aquí. Dice así. A partir del 14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, ya no estás. Y manifiestas son las obras de la carne, que dice son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredaremos el reino de Dios así estemos en la iglesia, si practicamos el pecado. No nos engañemos nosotros mismos. No nos engañemos, hermanos. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Ahora, ¿por qué cuesta tanto vivir en integridad? ¿Cómo está tu vida secreta? A ver, yo me lo preguntaba y siempre el Señor me hacía, ¿cómo está tu vida secreta? La vida secreta de cada uno debe ser expuesta a la luz de la palabra para identificar y reconocer el pecado que mora en mí. Si yo no me expongo a la palabra, si yo no leo la palabra, ay, pero es que es aburrido leer la palabra, es que no, porque no quieres cambiar, porque no has tenido una experiencia personal con el Señor, porque no hay un deseo de verdad de conocer al Señor, porque no has nacido de nuevo. Porque si nosotros amamos a Dios, nosotros nos tenemos que obligar a esta carne, la obligamos. La carne no puede hacer lo que quiere. Porque ahora por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hemos vencido a la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, ya no se puede enseñorear de mí. Y yo o tú como iglesia le tenemos que hablar a la ley del pecado y decirle, ley de pecado, no te enseñorearás de mí. Ponle el nombre. Adulterio, no te enseñorearás de mí. Mentira, no te enseñorearás de mí. Estafa, no te enseñorearás de mí.
Le tienes que poner nombre a ese pecado. Depresión, no te enseñorearás de mí. Ansiedad, no te enseñorearás de mí. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque Él nos dio la victoria a través de la cruz. Para quebrar el poder del pecado y hacer morir las obras de la carne. Eso lo dice en Romanos 8:13. Ese conflicto de pecado y la desobediencia de Adán que nos vendió. Y con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Vamos a leer Romanos 6:12. Nos volvemos rapidito a Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, responde el apóstol. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para vida? Tenga en su mente siempre que cada vez que comete un pecado, cada vez que cae en pecado, usted no lo hace por omisión, usted lo hace consciente porque ya usted es un nacido de nuevo, porque ya usted es iglesia. Eso se lo dejamos al mundo. Al mundo. Que a veces cometemos un error u otro, ok, eso se puede pasar, pero volviste a caer. Si volví a caer, fue intencional, fue voluntario. Fue voluntario. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Sabe qué pasa cuando yo peco nuevamente, conociendo las consecuencias del pecado y conociendo por qué estoy pecando? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo estoy enfrentándome a Dios. Estoy pisoteando la sangre de Cristo. Y la palabra dice, ay de aquel que pisotee la sangre de Cristo. Entonces no hay temor de Dios en mí cuando yo vuelvo a caer en pecado. ¿Y sabe cómo se llama eso? Rebelión y obstinación. Rebelión y obstinación. Y a ese también le tenemos que hablar claro y decirle, rebelión, no te enseñorearás más de mí. Hoy usted le tiene que decir a la obstinación y al pecado, no te enseñorearás más de mí, porque soy iglesia de Cristo. Y como iglesia, tengo que vivir libre de pecado. Gloria a Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Vámonos a Colosenses 2:13-15. Él nos dio la victoria. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Para que nosotros, no en nuestra fuerza, sino en la de Él, poder vivir en santidad. Dice en Colosenses 2:13-15. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermano, Cristo nos perdonó todos los pecados. No tenemos por qué seguir luchando con ningún pecado. Él nos libró, pero tenemos que recibirlo, creerlo y vivirlo. Enfrentar cualquier situación, el pecado en nuestra vida. Ese pecado, si está morando allí, tenemos que decirle, no te vas a enseñorear de mí. Es que se quiere levantar. Es que tengo ira porque viste lo que me hizo. Hay quien no lucha con eso a diario. A quien no ofenden. A quien no busca. Y uno tiene que vivir en amor y perdonar y seguir adelante. Porque no puedo llenar mi corazón de odio, porque eso no agrada a Dios, porque es un alma que también necesita a Cristo. Entonces tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y será que sí, y lo odio, pero no lo odio. Sí lo odio, pero no lo puedo odiar, ya va. Estoy en ese, me gusta, pero no me gusta. Yo sé que está mal, pero es que lo que yo siento.
Y en ese conflicto, en esa lucha espiritual está la iglesia. Coqueteando con el pecado, como dice la maestra Milagro. Y el Señor viene y les dice, tienen que volver a su primer amor. Tenemos que volver al primer amor. El 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y miren lo que hizo el Señor Jesús. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. No hay nada que te acuse. Nada. Cuando tú decides reconocer el pecado en ti, arrepentirte y decirle, Señor, hasta aquí, ya no más. Ahora mi cuerpo lo presento como instrumento de justicia y decido olvidar el pasado y declarar lo que dice tu palabra, que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando el pecado toca tu puerta, tú le dices no. Y si el amigo te invitó, la amiga te invitó, el otro te dijo no. Tienes que huir de los lugares donde tú sabes que todavía eres vulnerable. Tienes que huir de esos lugares, no porque tienen temor por lo que digan, no, porque si sabes que todavía eres sensible, mejor te apartas. Porque tienes que saber que tu vida tiene que estar fortalecida en oración. Si no está fortalecida en oración, en lectura de la palabra, en comunión con Dios, tú vas y dices, ay no, yo voy y me voy a hacer como ellos, como dijo Pablo. Y me hago, si entre las prostitutas me hago prostituta. Usted sabe, yo porque es que me voy a hacer entre ellas amigas de ellas. Tú no sabes cuántos demonios, principados y potestades están ahí. Ustedes no saben, por eso es que el diablo, por eso es que él dijo, te vendieron a mí. Porque él no va a mandar a un diablito que te va, no, él va a mandar a un principado y una potestad. A un demonio bien fuerte que te va a oprimir y va a oprimir tu mente. Y te va a debilitar y te va a decir que no puedes. El principado te oprime. Él te toma. Te inmoviliza espiritualmente. Hace días cuando estaba estudiando, me acosté a dormir. Me acosté a dormir y no podía dormir. Y yo sabía que había algo que me estaba y que me quería infundir temor. Y cuando me estoy quedando dormida, veo la imagen de una mujer con una cara de yeso horrible, con unos ojos que les sobresalían brillantes negros, y me quería tocar la frente. Y yo comencé a hablar en lenguas y yo comencé a declarar la sangre de Cristo y decía en mi mente, el diablo está bravo porque voy a enseñar acerca del pecado. Está bravo, pero yo no le hago caso, no le tengo miedo. Pero en el momento en que yo comencé a hablar en lengua, en el espíritu, ella me tocó, me quería tocar la frente. Yo no dejaba que me tocara la frente. Y empezó a hablar ella en otras lenguas, unas lenguas demoníacas. Y en el momento que comenzó a hablar en otras lenguas, yo le dije, la sangre de Cristo tiene poder. No dejo que tus palabras me toquen. Y allí me desperté. ¿Y ustedes creen que me desperté con miedo? No, yo le dije, ve diablo, yo voy a dormir. Porque yo me tengo que parar temprano. Yo no tengo miedo. Yo voy a dormir. Gloria a Dios. Le digo esto, como dice Pablo, no para exaltarme, no. Le digo esto para que sepa que el diablo, cuando usted está buscando a Dios, cuando usted sabe, el diablo sabe que no me vas a hacer caer. Y sabe que usted tiene un llamado, él va a querer infundir temor. Y no te va a dejar dormir. Y te va a tocar la puerta y te va a tirar un pote por arriba, por la mesa, por el techo. Y te va a mover la mesa y te va a mover la cama. Y te va a sentir que la sábana se te mueve. Y la gente por eso es que le huye a orar en la madrugada, le huye a la palabra, le huye a ese compromiso, porque cuando tú te metes con la palabra, el diablo no se va a quedar quieto, él va a venir a molestarte. Pero ¿sabes cuándo te va a dejar tranquilo? Cuando tú vengas y le dices, yo no te tengo miedo. O sea, yo sé lo que estás haciendo. Porque es que ya me lo hizo en otras oportunidades y en otras oportunidades lo logró. Me dio miedo, me puse a orar, sentí que arrastraban un envase de aquí hasta allá y era un temor horrible y agarré y me fui a acostar y dije, Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Pero después al otro día me volví a levantar a orar. Y así pasó un buen tiempo. Hasta que tomé toda la armadura de Dios, como dice.
toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, la espada del Espíritu, la coraza de justicia. Yo la tomé y le dije, no vas a poder conmigo. Mi mente está cubierta con la sangre de Cristo, no puedes, tengo el yelmo de la salvación, soy salva, conmigo no puedes, no me puedes tocar. Y por eso yo me puedo levantar a cualquier hora a orar, ya no, y el diablo, que toque lo que toque. Cuando he sentido que pasa algo raro afuera, ahí es donde empiezo a clamar la sangre de Cristo. Y le digo, así es que me gusta, diablo, estás presente. La sangre de Cristo tiene poder y no vas a poder conmigo. Yo fui redimida. Y yo le hablo al diablo, hermano. Cuando siento que está allí, cuando percibo su presencia. Porque él pasa así como que infundiéndote temor. Porque esa es una verdad, que la gente le tiene pavor a hablar. Y por eso es que no vemos que crecemos. Porque nos estancamos. Porque cuando sentimos la presencia demoníaca, nos metemos debajo de la sábana. Entonces mejor no me meto con el diablo. Así no se mete conmigo. Así no se mete conmigo. Yo no me meto. Yo lo que soy es salva. Pero yo no me voy a meter contigo. Yo no ando echando fuera demonios. No, a mí sí me gusta. Yo sí lo he aprendido porque él se metió conmigo, con mi familia. Y tuve que aprender a defender mi casa, mi vida. Si no, no estuviera aquí. No estuviera aquí. Dios es bueno y maravilloso. Esto fue lo que hizo Jesús. Y tenemos que apropiarnos de esa verdad. Y para apropiarnos de esa verdad, vámonos rapidito al Salmo 18. Salmos 18. Porque nosotros tenemos que aprender que no es solamente oración. ¿Sabe? Debe haber un equilibrio en la palabra, en el evangelio. En lo que es la palabra, la oración, la alabanza y la adoración. Mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra. Es excelente. Pero la mucha letra mata. La palabra tiene que tener espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces debemos adorar a Dios y alabar a Dios. A mí me encanta adorar a Dios, me encanta cantar, hablar. Yo en la casa canto y yo canto. Mis hijos, mami, ya estás otra vez cantando. Yo estoy cantando. Yo lavo los platos cantando. Yo me he visto cantando, yo leo a veces, estoy leyendo y de repente la palabra sale alguna y canto la palabra. Porque me encanta adorar a Dios. Porque a Dios le gusta que lo alaben. En la alabanza hay liberación. Si nosotros entendiéramos el poder de la alabanza, amén, Él habita en medio de la alabanza. Y Él hace allí presencia. ¿Por qué? Porque cuando le alabamos, le estamos diciendo, Señor, estoy gozosa contigo. Por eso es que dice que el que está alegre cante alabanza. Estoy gozosa, estoy agradecida. Cuando le cantamos a Dios es porque estamos agradecidos y porque estamos celebrando su presencia y su provisión y sus milagros en nuestras vidas. Gente que no canta, que a Dios, que no le alaba. No adoramos a Dios, no levantamos las manos. Levantar las manos a Dios es una señal de rendición a Él. Pero debemos hacerlo con entendimiento. Adoración con entendimiento de la palabra en el espíritu. Porque mucha adoración nos puede exaltar. Exalta al hombre. Cuando en la adoración el espíritu no está unido al Padre. Porque la adoración debe estar unida al Padre. ¿Para qué? Porque por medio de la adoración ministramos al pueblo y adoramos a Dios. Pero si no sabemos alabar y adorar a Dios desde el fondo de nuestro corazón, y no estoy hablando aquí solo de aquí, ella en tu casa, en tu vida secreta, allí es donde tenemos que alabar a Dios. Vamos a Salmo 18, no se me ha olvidado. El 18, 1:3 dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser
alabado. Él es digno de ser alabado. Nosotros tenemos que reconocer el poder de Dios. Y si nos vamos allá al verso 46, miren esto. Vámonos al verso 46. Dice así: viva Jehová y bendita sea la roca de mi salvación. Y enaltecido, dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Cuando el salmista escribió esto, él tenía en mente, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Allí era donde hacía presencia el Elión, el Altísimo, el que habita en luz inaccesible. Y nosotros cuando nosotros le alabamos, esa palabra alabarle a Él, que Él es digno de ser alabado, significa que Él brilla. Entonces Él está allá, brillando en lo alto. Y nosotros cuando le alabamos, le exaltamos. Lo reconocemos por sobre toda situación. Cuando nosotros lo reconocemos sobre toda situación, Él se tiene que manifestar. Su presencia va a traer provisión. Su presencia algo va a hacer por tu vida. Tu necesidad la va a suplir de manera sobrenatural. Dios va a hacer algo. Porque no es hombre para mentir. Porque cuando no tenemos tiempo, pero si usted sigue leyendo antes, el salmista lo que le está dando es gracias a Dios por las victorias que le dio. Eso es lo que está haciendo el salmista. Te doy gracias. Porque a mis enemigos los vencí porque tú me ayudaste, estabas conmigo. Eso es lo que está haciendo el salmista. Y lo está alabando por eso. En Éxodo 17:15. Rapidito ya para terminar. Ya vamos a culminar. Éxodo 17:15. Acá estaba Moisés. Habían enfrentado a los amalecitas, o los amalecitas los enfrentaron a ellos. Y Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Y dice así, el 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué, que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Ellos enfrentaron al pueblo de Dios. Y eso es lo que hacen los demonios. Enfrentan a la iglesia de Cristo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado, ¿sabe lo que quiere decir? Errar en el blanco. Fallaste, te confunde, te saca del juego. Imagínense una flecha, allá está el blanco, la voy a lanzar y no le doy. Ya no sigo participando, fuera del juego. Eso es lo que quiere el diablo cuando te presenta el pecado. Él te quiere sacar del juego. Eso es lo que hace. Cada vez que pecamos, fallamos. Pero entonces dice la palabra que el Señor nos perdonó esos pecados. Ahí en Colosenses dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué te acusa? ¿Qué te acusa? Estás en la iglesia y te acusa tu mente. Estás en la iglesia y te acusa el hermano. Estás en la iglesia y te acusa el mundo. O estás en la iglesia y te acusa el pecado que mora en ti porque no lo has dejado, porque no has soltado aquello. Porque tenemos que abandonar voluntariamente el pecado. Porque no podemos seguir en el pecado estando aún en la iglesia. Porque si seguimos en el pecado estando aún en la iglesia, ya es un acto deliberado, es voluntario. Y ya no hay más ofrenda por el pecado, dice la palabra, sino una horrenda expectación de juicio. Iglesia es juicio. No, hermana, no predique de juicio porque Dios es gracia. Es que por gracia soy salvo. Por gracia. Pero tenemos que recibir la gracia a tiempo. Porque no sabemos hasta cuándo va a ser esa gracia, ese tiempo que Dios nos da. Como cuando el Señor me pasó por la vid, por el relato de la vid, y el Señor le dijo a la higuera, nunca más comas fruto nadie de ti, nadie va a comer de ti. Y el Señor me habló, yo lo escuché literal y me dijo, espero conseguir frutos cuando venga a ti. Y eso me confrontó. Porque yo sabía que estaba en pecado. Y el Señor me está llamando y me llamaba y me llamaba. La rebelión no nos deja. La obstinación. Porque no quiero perdonar. Porque me voy a vengar. Porque lo voy a hacer sufrir.
Porque así somos los seres humanos. ¿Y a quién le estamos haciendo daño? A nosotros mismos. El perdón significa liberación, salvación. Te libré de culpa, te expié los pecados al fondo del mar. Nunca más me acordaré de tus pecados, dice el Señor. Nunca más me acordaré de tus pecados, dice el Señor. Y dijo Moisés y edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Por cuanto la mano de Amalek se levantó en contra del trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hay una guerra, hermanos, y no podemos nosotros estar así desapercibidos. Ahí está el pecado tocando a la puerta. Y te va a seguir tocando. Y la tentación se va a presentar. Se va a presentar en forma de lo que a ti te gusta. Se va a presentar el pecado. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a limpiar esa vida secreta? La bandera significaba cuando Moisés levantó el altar y dijo Jehová es mi estandarte, él lo que quiso decir es Jehová nos dio la victoria. Cuando Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, fue por amor, porque dice la palabra que por amor él envió a su hijo para rescatar aquello que se había perdido. Y ese amor es la bandera que hoy nosotros tenemos que erigir, que tenemos que levantar, y a esa bandera nos tenemos que rendir. Es por amor. Gloria a Dios. Tenemos que aceptar el amor del Padre. Aceptar el amor. Yo no les vengo a dar 10 pautas para que ustedes ayunen y vengan y ayunen y que los demonios se van a ir. No. Ciertamente tenemos que ayunar. Y hay poder en el ayuno. Y hay poder en la oración. Pero podemos tener ayuno, alabanza, brincos, saltos, lenguas, lo que quieran. Pero si no tenemos amor, no somos nada. Y el amor no lo podemos tener así. El amor lo tenemos cuando está Cristo en nuestros corazones. Cuando Él es el que reina. Cuando Él reina en nuestras vidas. Y reconocemos y recibimos y le decimos, Señor, ya. Gracias por ese amor. Yo quiero que hoy se levante y le diga gracias por ese amor, Padre. Oh, venga, si usted tiene que arrepentirse, yo no sé si usted tiene algo allí escondido en su vida secreta, pero yo hoy le invito a que si usted tiene algo escondido allí, hoy le diga, Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento de haber vuelto atrás, me arrepiento, Padre amado, de haber hecho inmunda la sangre de Cristo. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias por haber anulado el acta de los decretos que nos era contraria. Había un acta, había un decreto que me sentenciaba. Fui vendida al pecado, pero tú me rescataste, tu sangre me rescató y hoy yo puedo ser libre y decir, Padre, gracias, te amo, Jesús, porque me libraste del pecado y de la muerte, me libraste de un futuro de condenación, me libraste, oh Padre, oh Randarabashai. Yo quiero que hoy le digas, Padre, gracias, estoy agradecido porque me libraste, porque libraste a mis hijos del pecado, libraste a mis hijos de la muerte, me libraste de la ruina, de la miseria. Hoy levantamos la bandera de victoria y declaramos, Jehová Nisí, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi victoria. No estoy sujeta al pecado. Tiene que decir y declarar, el pecado no se enseñoreará de mí. El pecado no se enseñoreará de ti, iglesia, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Jesús y su nombre es Jesús. Aleluya. Su nombre es Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Dios es bueno y maravilloso. La unción del Santo pudre todo yugo, hermano. Yo le invito cada día a vivir una vida en santidad. Cada día creyendo en el amor de Dios. Porque si creemos en el amor de Dios y en lo que Él hizo por mí,
eso se va a extender a mi prójimo. Y mientras más oro y amo, menos tiempo tengo de condenar a mi prójimo. Y tengo más amor para ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está perdido. Sepan que les amo, la sangre de Cristo los cubre. Si hay alguna persona aquí que quiera recibir al Señor Jesucristo, yo le invito, si hay algún nuevo, o si allá en las redes hay alguien que escuchó la palabra y está arrepentido, yo quiero orar por esa persona. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de los que están conectados. Padre, bendícelos, Señor. Oramos para que ellos puedan nacer de nuevo, que te les reveles, Espíritu Santo, que les reveles tu santa palabra, que el olor de tu conocimiento, Señor, les sea impartido desde aquí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Nosotros lanzamos tu palabra y sabemos que no regresa vacía, sino que en su tiempo ella da fruto. En el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad en tu pueblo y liberación. Celebramos la victoria. Celebramos que somos hijos tuyos, que tenemos la victoria y somos libres, Señor, de toda condenación. Les bendigo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor y reciban.